Los amo con el amor de Jesús. Soy la misionera Esther Kwon en México. Hoy me gustaría compartir con ustedes el secreto de la victoria en la batalla espiritual y las 4 razones por las que Dios demanda obediencia. Mientras vivía como misionera en México, recibí muchos entrenamientos sobre la obediencia. Creo que fue un entrenamiento para lidiar con mis partes ásperas. A veces Dios me demandaba obediencias que eran difíciles de soportar, sobre todo en el ministerio de servir y cuidar a los enfermos espiritualmente. Mi sierva, ora por el drogadicto. Clama por los endemoniados. De hecho, no fue fácil llevar a la iglesia a alguien que estaba poseído por un demonio para que recibiera sanidad, porque no era un centro de oración que se especializara en ese ministerio, y yo estaba llena de pensamientos como, si soy misionera, entonces, ¿por qué tengo que hacer tal ministerio? Pero ahora, comprendo exactamente la voluntad de Dios por la que me exigió esta obediencia. Fue un entrenamiento para darme la misión de ser madre de los drogadictos y huérfanos mexicanos. Quizás algunos de nosotros en este momento estamos recibiendo el mandamiento de obedecer a Dios como una carga santa. Pero, ¿por qué Dios requiere tanto la obediencia? Porque la obediencia pone a prueba nuestra fe si es verdadera o falsa. Amados, la obediencia mejora nuestra intimidad con Dios, hace madurar nuestra fe. Cuanto más practiquemos la obediencia, más maduros nos volvemos. Nos estamos transformando en un templo santo donde el Espíritu Santo puede habitar. Por lo tanto, si queremos vivir una vida que camine con Dios, debemos obedecerlo. Pero el problema es que no es fácil obedecer hasta el final. En algún momento queremos actuar según nuestra opinión, porque si nos dicen que obedezcamos sacrificando algo, ponemos excusas de que no es la voz de Dios. El miedo al fracaso o al sacrificio hace que sea imposible obedecer. Cuando esto sucede, la relación con Dios se volverá distante y en algún momento no podrá escuchar bien su voz, porque si obedecemos, podemos escuchar bien la voz de Dios, y si no obedecemos, Dios no habla más. Es decir, la obediencia restaura o corta nuestra relación con Dios. De esta manera, si comenzamos a escuchar y obedecer la voz de Dios, nuestro espíritu comenzará a acelerarse y crecer. El canal para escuchar la voz de Dios también se expandirá, porque la obediencia esconde un maravilloso principio espiritual. Amados, les daré un ejemplo. Odio a alguien que me traicionó y no puedo soportarlo. Cuanto más pienso en esa persona, más crece mi ira y digo, no, ¿cómo pudo hacerme eso si fui tan bueno con él? Si la persona que está enojada es cristiana, el Espíritu Santo hablará a través de varios canales diciendo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si recibimos una herida de alguien, nuestra alma y todo nuestro ser externo crecerá en ira debido a una sensación de traición. Realmente sientes que no puedes perdonar. Pero el Espíritu Santo, que es el hombre interior, comunica la voluntad de Dios de perdonar continuamente a través de las circunstancias o a través de las palabras rema. A partir de ese momento, comienza la guerra entre el hombre interior y el hombre exterior. Es una feroz batalla espiritual sobre si obedecer o desobedecer. Pero, ¿qué pasa si el espíritu de desobediencia gana en esta guerra espiritual? Podría decir, nunca lo perdonaré. A medida que pasa el tiempo, la intensidad del odio y la ira serán más fuertes. Los pensamientos del alma y los deseos de la carne lo dominarán con más fuerza. Como resultado de no obedecer el mandato de Dios de perdonar, Satanás comienza a ejercer su influencia. Los espíritus malignos que han atravesado la brecha del pecado, del odio y la ira comienzan a gobernar como amos. El mayor problema es que el Espíritu Santo, que no puede morar con el pecado, se entristece y eventualmente desaparece. Por otro lado, ¿qué pasa si escuchamos la voz del Espíritu Santo y decidimos obedecerla? Quizás, con dolor, nos quejaríamos con Dios diciendo, Dios, tú sabes mejor lo que me hizo ese hombre, pero tú me dices que perdone, así que lo perdonaré confiando en tu palabra. Yo obedeceré y retiro mi ira contra él. Si hacemos este tipo de obediencia, nuestro hombre interior se vuelve más fuerte. Como resultado, la obra del espíritu de desobediencia se vuelve más pequeña y la influencia del Espíritu Santo es relativamente mayor. A partir de entonces, el Espíritu Santo obra en nosotros de forma más constante. Amados, ahora veamos las 4 razones por las que Dios demanda obediencia. Primero, porque la obediencia es la clave para el
crecimiento espiritual. Dios dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. A veces, el tiempo de Dios y el nuestro pueden ser diferentes. Sin embargo, si nos entregamos y obedecemos a la voluntad de Dios, podemos crecer espiritualmente. Si ocurre la madurez de la fe, podrá obedecer más la palabra de Dios en cualquier situación y a partir de este momento, Dios comienza a obrar aún más poderosamente. Segundo, porque la obediencia es obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu. A medida que nuestro hombre interior se fortalece, la voz del Espíritu Santo se vuelve más clara y nuestra alma y nuestro cuerpo se vuelven más sumisos. Por eso exige tanta obediencia. En tercer lugar, a través de la obediencia se puede expandir el canal para escuchar la voz de Dios, porque es una medida de comunicación con un Dios personal. Si desea escuchar la voz de Dios en un ámbito más profundo, debe entrenarse con la obediencia. Si la palabra de Dios se sentó en el espíritu del corazón, debe someterse hasta golpear su propio cuerpo. Si ha escuchado la voz de Dios, debe esforzarse para obedecerla, porque la obediencia juega un papel muy importante para la expansión del canal de la voz de Dios. Por último, si obedece la voz de Dios y lleva a cabo su misión, puede desarrollar un ministerio asombroso. Debido a que el Espíritu Santo es quien dirige la obra, por supuesto, los frutos de la obra se producen maravillosamente. Amados, es importante recordar que incluso el deseo de obedecer a Dios debe recibirse como un regalo. No podemos obedecer a Dios voluntariamente porque tenemos los deseos y las concupiscencias de la carne. Se puede obedecer cuando Dios nos da el don de la obediencia. Dios, que obra en nosotros, nos da el deseo para que llevemos a cabo la obediencia que más agrada a Dios. Este es el fruto que aparece como resultado de ganar la guerra espiritual. Amados, hoy queremos orar así: Padre Celestial, derrama más obediencia y detén la obra del espíritu de desobediencia. No dejes que termine de entrenar hasta que mi vida sea sometida a la obediencia. Te ruego que me perfecciones y me defines aún más como una hija de obediencia hasta el momento que entre por las puertas del cielo. Oro de todo corazón para que todos obedezcamos la voluntad de Dios y seamos alabados como hijos fieles por nuestro Padre Celestial. Amén.